Bueno, pues aquí les voy a dejar unos tres ejemplos sobre el agrupamiento espectral y ya los discutiremos más en clase, pero por lo pronto se los muestro. Son tres ejemplos: uno el que ya vimos en la presentación, otro el club de karate de Zachary, y bueno, el segundo va a ser sobre estas medias lunas y cómo hacer el agrupamiento cuando tenemos puntos. Ok, eh, el primero, eh, el primer ejemplo es un repaso rápido sobre la gráfica, el grafo que habíamos construido, muy artificial, muy sencillo. Este es el grafo. Aquí está la especificación de la gráfica. Le pedimos a Networks, la biblioteca de gráficas más popular en Python que hace gráficas. Le decimos que haga una gráfica, que agregue los nodos, solo son 9, y luego que agregue las aristas, ¿no? Vienen a partir del dibujito. Después le podemos pedir la matriz de adyacencia a este mismo método. Yo claramente la pudimos haber construido con un NumPy sin ningún problema, ¿no? Pero aprovechando que quería dibujar la gráfica, pues se lo pido al método de Networks. Le digo que me dé la matriz de adyacencia y la matriz de grado. Si es una matriz diagonal. Así se ve la gráfica, ¿ok? La matriz de grado, el vector, bueno, matriz de grado, la hacemos diagonal con npdiag y así se ve, ¿no? Entonces luego construimos el laplaciano, que por cierto he estado hablando de laplaciano no normalizado, ¿no? Existe otra versión que abordaremos rápido, que esencialmente sirve para lo mismo, pues, que se llama el normalizado. Tiene otra forma más con alguna variación que normaliza valores, pero no tiene nada del otro mundo. Entonces conformamos el laplaciano, que no es otra cosa que restarle a la matriz de grado la de adyacencia, y pues queda así, ¿no? Si se fijan, es un poco lo que mencionábamos, la analogía con la ecuación de calor. Es una forma discreta de verlo, ¿no? El del nodo 3 entra información, flujo, calor, el símil físico que les guste, y sale de sus tres vecinos, ¿no? Para el nodo 2 entran de dos fuentes, entra información y sale bueno, ya llegan al nodo 2, ¿no? A ver, vamos a poder verlo. Del nodo 1 tiene una conexión de 3. Entonces la suma de estos suma 3 y eso quiere decir que los otros pasan información a él, ¿no? Es un poco lo que está diciendo el laplaciano. Y ya que tenemos una matriz que resume esa estructura, que resume eh, esa definición, estructura de la matriz, pues hacemos lo que hemos hecho siempre, que es sacar eigenvalores. Es la manera más típica que tenemos para analizar matrices, ya que dice mucho, ¿no? Sacamos el eigenvalor y entonces tomen en cuenta que la cantidad de componentes aquí que tienen eigenvalor 0 es o sea, solo hay un eigenvalor 0, quiere decir que es una gran componente la que tiene esta matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros mutáramos, voy a hacer esto de dos componentes. Voy a quitar los nodos de 4 y 5. Ahí están esas dos componentes. La matriz de grado es casi la misma. Y aquí se puede ver la desconexión, que ahora tenemos dos bloques que hablan de conexiones, ¿no? Dos componentes se reflejan en el laplaciano. Y en la matriz de adyacencia también se refleja claramente. Entonces ahora justo mi matriz de eigenvalores tiene dos ceros. Quiere decir que hay dos componentes en esta gráfica, ¿ok? Que es básicamente lo que hemos dicho. En realidad solo vemos, o sea, la componente cero de lo que habla es que el eigenvalor que lo rescata todas, pues tiene entradas 1 en todas. Ese eigenvector tiene entradas 1 en todas sus posiciones. Y, y eso lo aplicamos para cada componente. Entonces eso tiene un eigenvalor que tiene puras entradas 1, el primero. El otro tiene un eigenvalor que tiene puras entradas 1. ¿Cuántas? 5, en este caso 4. Y por eso, como en ese el eigenvalor es 0, pues también lo podemos aplicar ese resultado para el otro componente. Vamos a regresar esta matriz a como estaba, para poder ver los demás resultados.
y después el vector de Fiedler nos sabe de cuántos grupos hay. Ese siempre es un aspecto medio subjetivo. ¿Cuántos grupos hay? Pues hay, aquí podríamos decir que hay, ¿cuántos grupos? Tal vez este es uno, ¿no? Porque pues, hay K3, ¿no? O sea, podemos encontrar a K3. O alguien puede decir, no, pues en realidad son 4. Digo, no te pongas tan exigente, y aunque el 2, el 4 no hay una arista, pues están fuertemente conectadas a través del 1 o del 3, ¿no? Pero ya eso es una decisión que se aprecia, ¿no? Y que uno decide si es o no un grupo. El 9 precisamente pues solo está conectado con una arista, entonces podríamos decir que es o no otro grupo, pero al menos con el criterio que vamos a ocupar, que es el de vector de Fiedler, pues lo que queremos encontrar es un etiquetado de las aristas que me minimicen la, la cuenta o el hallazgo, el cálculo del eigenvalor, ¿no? Entonces precisamente por eso, buscando el segundo eigenvalor más pequeño, esto me faltó darle Shift Enter. Entonces ahora tenemos que buscar la posición del siguiente eigenvalor más pequeño. Pues sí, precisamente es este. Y al buscarlo, pues me dice que es el vector, o sea, la posición 1. Y tomamos a ese. O sea, ya que encontramos la posición, nos buscamos los eigenvectores ese vector, ¿no? El de la posición 1. Y no se ve así, o sea, aquí ya apliqué la función signo, el vector original lo pueden calcular o lo pueden ver en el video anterior, pero al aplicar la función signo pues podemos ver que hay dos grandes grupos, ¿no? Uno de etiquetas -1 y otro de etiquetas 1. Entonces esto de lo que habla es que hay dos grandes grupos, ¿no? Uno compuesto por los nodos del 1 al 4 y el otro del 5 al 9. Con esa información pues ahora voy a colorear la gráfica con esos dos colores. Creo que no me hizo caso, pero bueno, ya ni modo. El primer grupo quedó acá y el otro grupo quedó acá. Esto es otro que voy a ocupar más adelante. Simplemente vean que Networks puede hacer varios tipos de dibujos. Entre ellos el que me conviene en este caso y que me va a convenir más adelante es el de el arreglo circular del grafo, ¿no? Hay otro si quieren utilizarlo, Spectral, el que precisamente utiliza esta información y lo dibuja de acuerdo a la descomposición espectral, pero no es tan informativo, ¿no? Creo que, o bueno, al menos el arreglo circular creo que me gusta más, informa más. Vale, entonces eso es un repaso básicamente del ejemplo anterior, del ejemplo visto en el video. Ahora vamos a utilizar estos pasos, los podemos poner en un método y hacer el agrupamiento espectral, pero considerando que ya está computado y contenido en una función bien depurada en sklearn, vamos a ocuparla y ver cómo se ocupa, porque en el video hablé de que hay formas de hacer una gráfica, ¿no? O sea, si tengo unos puntos, existe alguna forma de hacer una gráfica, ya sea con vecinos más cercanos, con un kernel gaussiano, o con que es esta cuestión de pasar la gaussiana y ver quienes estén más cerca hacemos KN, ¿no? O hacer la gráfica completa con n de grado n. Entonces eso se hace así. Bueno, aquí lo que voy a hacer son un par de medias lunas. Se hace con el método makeMoons. ¿Qué está haciendo esto? Tiene 250 ejemplares. La identidad de cada uno, si es 0 o 1, lo dejo en Y. Y eso lo utilizo para colorear, ¿no? Aquí lo estoy utilizando. Cuando hago el scatter le digo grafica la primera componente versus la segunda de las X, y el color que le vas a asignar es la identidad que tenga el puntito. Estos solo son parámetros de visualización. Entonces ahí están mis puntos. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que formar un grafo para poder hacer la descomposición espectral. El agrupamiento espectral, tengo que conformar un grafo. Y hay varias formas de hacerlo. O sea, al menos aquí esta es la firma, el contrato que hay que seguir para llamar a el agrupamiento espectral. Y entre ellos está, bueno, hay varias formas de encontrar los eigenvalores. Hay que decir el número de componentes. Esto ya vimos que en los métodos de agrupamiento, los que conocemos, pues como les decía, ¿no? Hay que decidir cuántos grupos queremos encontrar. ¿Cómo se hace eso? Con Davis Boulding, por ejemplo. Con el método del codo, a ojo, cada quien decide.
pero eso lo tienen que pasar a este método para decirle cuántos grupos quieren encontrar, ¿no? Random state son de esos métodos típicos para reproductibilidad. Y el que nos interesa es este de Affinity, ¿no? Este RBF lo que hace es que pausa eh, una, una vecindad que decae con la distancia, y mientras todos los nodos que caigan dentro de la vecindad pues son unidos mediante una lista. Otra forma es Nearest Neighbors, de los vecinos más cercanos, RBF, y las precomputadas, ¿no? Que puede ser una, o sea, se interpretan los datos se interpretan como una matriz de adyacencia. Entonces esto es importante, que no puede haber valores negativos, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos ahora? Llamamos al método Spectral Clustering, le decimos la cantidad de grupos. Yo sé que hay dos, aquí pueden ya jugar con, para un conjunto más complejo pues tienen que averiguar si son 3, 4 grupos, pero en este caso ya sé que son dos, no tiene mucho caso que lo ponga distinto. Eh, y después le digo que compute que la afinidad, que la forma de hacer la gráfica, el grafo es a través de los vecinos más cercanos, ¿no? Elige n vecinos más cercanos y los conecta. Las etiquetas se asignan mediante el método de kminst, ¿ok? Una vez que hicimos eso, ajustamos nuestros datos y nos quedamos con las etiquetas que se dan en el orden en el que están los datos. Entonces, si se fijan, bueno, aquí hubiera querido otro color, pero de todas maneras, o sea, porque ethics sale con ceros y unos, pero pues pueden ver que este, la forma de asignar las medias lunas fue idéntica, ¿no? a la que habíamos encontrado en los datos originales. Pues, bien, entonces este simplemente es un ejemplo de cómo utilizar spectral clustering. Y un ejemplo típico para hacer descomposición espectral es el grafo que queda a partir de analizar el club de karate de Sakari, ¿no? Un ejemplo del 70 y algo, en el que aparentemente todos los integrantes de un equipo de karate terminaron decidiendo con qué profesión se iba. Se partió el grupo, ¿no? En dos componentes, esos dos, y el chiste es determinar, o sea, a partir de la estructura del grupo se hizo alguna investigación y se vio quién era amigo de quién, y bueno, el chiste es determinar cómo, o sea, el punto para los 80s o 90s que estos métodos empezaron a popularizarse, pues era un buen ejemplo de un buen conjunto de datos para probar. Ahora podemos hacerlo con datos mucho más grandes, pues, pero por lo menos como un dataset de juguete es muy bueno para ilustrar la búsqueda de grupos o de comunidades en grafos. El chiste es a partir de esta gráfica, lo que queremos determinar es la partición, cómo quedaría después a partir de simplemente tener la información de las conexiones, ¿ok? Bien, entonces ahí está G, le pido a Networks que me dé la gráfica del club de karate. Tiene otros ejemplos Networks, es cosa de que se echen un clavado a la documentación y lo vean, pero por lo pronto pues vamos a utilizar ese. Obtenemos la identidad de los nodos, aquí está. El 1 es identidad 0, el 2 es identidad 0 y así nos vamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el 11 es identidad 1 y así, ¿no? Así se ve la gráfica, sin conocer la identidad. Al yo recuperar la identidad de en qué grupo quedaron al final del proceso, pues se ve de esta manera, ¿ok? Esa es la gráfica ya después de que se partió, ¿no? En dos. Muy bien. Entonces, hacemos lo mismo. Le decimos a Networks que me dé la matriz de adyacencia. Y después le decimos a Spectral Clustering que lo parte en dos a ver cómo queda, ¿no? Saber que a partir de la información simplemente de las conexiones entre los nodos, que también le va a este método para predecir cómo queda al final el proceso, ¿no? Los dos componentes. Eh, Aquí lo que están viendo, y este notebook lo pueden ver cuando lo suba al Classroom, pues lo único que estoy haciendo es mostrar de lo que de la predicción que haya quedado del método de Spectral Clustering. Lo voy a contrastar contra lo que originalmente tiene contenido el dataset. Y si se fijan, solo el que tiene dos asteriscos es
el que cambió, ¿no? Al menos, es decir, creo que al menos con 70 nodos el método puede determinar eh, los dos grupos en los que se parte los que se partió el grafo, este particular gráfico, ¿no? Esta particular gráfica. Aquí nada más simplemente así que intenté asignar colores, pero bueno, no me salió la verdad, porque sigo utilizando el 1 y el 0 para colorear los nodos. Pero bueno, aquí les busco la información para hacer eso bien, ¿no? Pero lo importante es pintarlo a través de la predicción. Etix es la predicción que, o SC labels, en el método .labels- queda la identidad de cada nodo después de la partición, después de la predicción y del ajuste del entrenamiento del método, y se lo paso aquí al método draw para ver cómo queda, ¿no? Y pues queda así coles, o sea, es decir, se ve muy similar porque es efectivamente solo cambió un nodo. Creo que es el 9, no, el 13, algo así, algo que está por aquí es el que falló. Lo podemos contrastar directamente. Es 2, 8, 13 y 19 los que están ahí. Y 2, 13, 19. Vamos a verlo otra vez. Tal vez el 7. Bueno, aquí lo podemos ver. Es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8. El 8 es... sí, claro. El 8 debería ser en este caso... Está aquí en el original, está dentro de este grupo. Mientras que en la predicción utilizando este método es identificado como si fuera de este, que es la única equivocación que comete el método, ¿sale? Esto les decía que el intento de verlo de otra manera, se puede utilizar el método draw circular para ver cómo quedan asignados los nodos, ¿no? Que quedan en orden, pues en el orden de la etiqueta, y los colorea como aquí le estoy pidiendo. Si hacemos el método si intentamos ver el método el vector de Fiedler para esta gráfica, pues es un poco más ruidosa la información. Si se fijan aquí, este en realidad lo que está haciendo el método es ajustar dos grupos. Si nos fijamos en el método de Fiedler, en el vector de Fiedler, pues son, al menos con la interacción de ceros y unos, de menos unos y unos, perdón, pues vemos más grupos, ¿no? Solo tendríamos que tener algún método de inercia para determinar, mientras sigas viendo, es decir, este nodo, pues como que está entre dos negativos, como que seguramente este lo podemos, haciendo caso omiso de tanto detalle, pues podríamos decir, seguramente aquí se equivoqué y es menos uno. ¿Qué es lo que está haciendo el método de sklearn? ¿Sale? Está asignando a través de métodos de los vecinos más cercanos, le está asignando la identidad a cada nodo. Y si lo graficamos utilizando esta información, la de negativos y positivos del vector de Fiedler, el vector en la gráfica me queda así, tiene más riqueza, pues, y es un poco lo que aporta ese vector, ¿no? Bien. Pues por lo pronto, con esta información, perdón, es que estoy jugando con la cámara. Bien, ya quedó. Entonces, pues con estos ejemplos es simplemente la intención de complementar la información teórica sobre la descomposición espectral, y pues los regresando de vacaciones. Felices fiestas.